¿Habrá sido que su madre lo llamó Julio por ser el mes de la patria y argentino porque esperaba que hiciera grandes cosas por su país? Lo cierto es que fue el quinto de 8 hijos, 7 varones y una mujer, y que nació en julio de 1843 en San Miguel de Tucumán, bautizado como Alejo Julio Argentino. General a los 31 años y presidente a los 37, admirado, respetado por algunos y muy cuestionado por otros, fue Julio Argentino Roca. La llamada conquista del desierto y los gobiernos de paz y administración fueron sus sellos. Fueron los tiempos en que el zorro, como lo llamaron en su época, se mantuvo siempre un paso delante de todos. Su padre, el coronel Roca, guerrero de la independencia, cuando quedó viudo, lo envió, junto a 2 de sus hermanos, al Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, un colegio militar en el que se graduó como subteniente de artillería. Mitre vio en él un oficial de arrojo y valor, al elegirlo para combatir las montoneras del Chacho Peñalosa y de Felipe Varela, que fueron resistencia de las provincias a la política liberal del gobierno central. Roca, en 1865, partió a la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Allí salvó a un amigo de la muerte, pero perdió a 2 de sus hermanos y a su padre. Fue ascendido a general a los 31, luego de luchar en el combate de Santa Rosa en Mendoza. Los enemigos, esta vez, fueron quienes impugnaban el fraude en la elección de Avellaneda, aunque ellos también lo habían hecho. Era la Revolución Mitrista de 1874. Una vez allí, un vaqueano guió las fuerzas de Roca por el único sendero que podía esquivar a los revolucionarios. Estos estaban demasiado confiados como para creer que eso se pudiera hacer. Y a la mañana siguiente, el ataque ocurrió por la retaguardia enemiga, siendo muy pronto superada por las fuerzas leales al gobierno. La batalla de Santa Rosa significó el final de las guerras civiles con batallas a campo abierto. En su vida amorosa, un poco antes, a los 26 años, había dejado embarazada a Ignacia Robles, luego de secuestrarla durante una semana para burlar la autoridad materna. De ese idilio muy fugaz nació Carmen, que años después aparecería en su casa. Hay una mujer que dice que es su hija y la verdad es que es igual a usted, habría dicho el mayordomo en aquella ocasión. Destinado como jefe de la frontera sur, en Córdoba, conoció a Clara Funes, con quien se casó en 1872, tuvo 6 hijos y un matrimonio infeliz debido a sus infidelidades, llegando incluso a pensar en la separación. Ella murió muy joven. El presidente Avellaneda lo nombró ministro de guerra como sucesor de Alsina, quien había muerto súbitamente a raíz de una dolencia. Comenzó entonces a idear la campaña al desierto. La zanja de Alsina le había parecido un disparate. Su plan, en cambio, consistía en una ofensiva final a cargo de un poderoso ejército equipado con los últimos adelantos de la industria militar. Suprimió sables y lanzas y los reemplazó por modernos fusiles a repetición de marca Remington. Fue un verdadero genocidio que dejó miles de muertos y más de 14.000 prisioneros. El 25 de mayo de 1879 festejó haber corrido la frontera hasta Río Negro y Neuquén.
Lo importante para Roca y su campaña política fueron las millones de hectáreas tomadas a los habitantes originarios y su consecuente prestigio político-militar. Hijo de la sorpresa, de golpe había reemplazado a Alsina, trayendo en sus alforjas, ayer vacías, los votos de 12 provincias. Sabía que contaba con el apoyo de Avellaneda, tucumano como él, y construyendo alianzas de la mano del Partido Autonomista Nacional, asumió como presidente de la Nación en el año 1880. Gobierna Roca. Le dicen el zorro. Quieren decir que es diestro, astuto, sagaz. La mirada algo fría del pálido azul de sus ojos se atenúa en la sonrisa maliciosa. Hábil, sin duda es prudente, discreto, reservado. Prudencia reconocida en ese desenredar con maestría los hilos enmarañados de la política. El elenco político que lo rodeó perteneció a la generación del 80. Un grupo dirigente de terratenientes y de abogados, mercaderes y estadistas que llevaron adelante un nuevo liberalismo, nuevo porque ya no era una doctrina radical, sino escudo protector de sus privilegios de clase. Ellos fueron Eduardo Wilde, Carlos Pellegrini, Lucio Mansilla y otros que además de gobernar escribieron y conservaron ciertas costumbres, tales como ir al Te Deum por las mañanas, saludarse en forma ceremoniosa al cruzar sus carruajes, cenar y beber por la noche en el Jockey Club y continuar al día siguiente en algún otro recinto habitual, que podía ser el Congreso de la Nación o la Bolsa de Valores. Época de dandis argentinos. Hubo paz y administración. Paz, o sea, parálisis de toda actividad política que dio paso al unicato. Administración, o sea, abundante actividad legislativa para poner al país a tono con los tiempos. Las condiciones en que asumió el mando fueron excepcionales aquí y en el mundo. 20.000 leguas conquistadas al indio, una población de más de 2 millones con 260.000 inmigrantes llegados, 51 colonias agrícolas, crecimiento de depósitos bancarios y ritmo creciente de los negocios. Europa en la última etapa del desarrollo industrial, con especial interés en nosotros por las materias primas alimentarias y como campo de inversión de sus excedentes. La oportunidad de promover nuevas industrias o nuestras industrias no fue tomada por Roca. El inversor extranjero fue visto como un civilizador que merecía agradecimiento y por lo tanto se le hizo muchas concesiones en las obras públicas, sobre todo a los ingleses cuando se trató de líneas férreas y también de tierras públicas vendidas en la Bolsa de Londres. El poder anidó en los terratenientes de la sociedad rural, los ingleses de comercio de exportación y sus abogados salidos casi sin excepción de la clase agropecuaria. Argentina fue tierra de milagros, lugar de riqueza y porvenir. Buenos Aires ya no fue la gran aldea y pronto exhibió grandes palacios en el barrio norte. Roca tuvo un amigo entrañable desde sus tiempos de pupilo en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay. Este fue Eduardo Wilde, quien se integró al gabinete de ministros cuando su amigo fue presidente. Y luego de quedar viudo, se casó por segunda vez en 1885 con Guillermina de Oliveira y César, una joven mucho menor que él. Uno de los padrinos de la boda fue Roca,
y sus testigos Carlos Pellegrini y Victorino de la Plaza. Wilde, cuando se reunía con sus amigos en su casa, tenía la extraña costumbre de llevarlos hasta el dormitorio de su esposa, de 15 años, para observarla dormir. No sabemos si Roca participó en esas excursiones nocturnas, pero sí que se vio con Guillermina por primera vez en la fiesta de honor dada a los duques de Clarence y York en Buenos Aires en enero de 1881. Clarence sería el futuro rey Jorge V de Inglaterra en 1911. Cuando Guillermina volvió de un largo viaje por Europa con su esposo, tenía ya 25 años y Roca 52. Iniciaron un romance clandestino, pero no secreto. Toda la ciudad de Buenos Aires estuvo enterada. Los amantes se comunicaban en clave y el ingenio popular bautizó al cuerpo de escolta presidencial como los Guillerminos. Roca decidió cortar la relación y nombró a su amigo ministro plenipotenciario en Bélgica y Holanda. En la tapa de la revista Caras y Caretas se mostró cómo el canciller Amancio Alcorta comunicaba al presidente la crítica de la prensa al nombramiento de Wilde, y se vio también cómo Roca respondía que confiaba en que habría de serle grato a Guillermina. Se limitaba a hacer un juego de palabras usando el nombre de la reina Guillermina de los Países Bajos, que reinó desde 1890 por largos años. A fin de siglo comenzó su segunda presidencia. Pronto Guillermina volvió a Buenos Aires por la muerte de su padre y si bien la relación se mantuvo, al poco tiempo ella regresó nuevamente a Europa. Concluido su mandato en 1904 y luego de un viaje a Europa, repartió su tiempo entre la ciudad y la estancia bonaerense La Argentina, originalmente llamada La Larga, y habiendo sido donada por el Estado Nacional. Roca fundó las estancias La Paz en Ascochinga y La Argentina en las cercanías de Dairó, de manera que, uniendo los nombres, resultaba La Larga Paz Argentina. Sus últimos años los vivió, muy a pesar de sus hijas, con Elena, una joven rumana a quien había conocido en Niza. También fue vinculado sentimentalmente con la escultora Lola Mora, tucumana como él. Ella, que se hallaba en un largo viaje de estudios en Roma, en agosto de 1900 regresó al país con los bocetos de la fuente de las Nereidas. Julio Roca sonreía mientras contemplaba con deleite la fotografía de Lola Mora que acompañaba el pedido de beca entregado por el embajador Moreno. Le habían dicho que se movía en los círculos sociales vestidas con bombachas de campo. El zorro no había perdido sus mañas. Seductor al fin, se imaginó frente a la artista tucumana. Quizás si le enviaba sus saludos y un pedido. La manera en que ella había firmado el pedido de la beca de estudios fue para él una fuente de estímulo. Lola Mora, así, todo junto, sin separar el nombre, dando pistas de intimidad. En 1914, cuando estaba prácticamente retirado de la vida pública, decidió regresar a la ciudad para participar del homenaje a un amigo. Tuvo un repentino ataque de tos y su médico le recomendó reposo. Al día siguiente, el general, de 71 años, se sintió bien y salió a pasear por Palermo. Pero al volver a su casa, otro ataque de tos fue tan violento que le hizo perder el conocimiento. Falleció un par de horas después
de ese mismo día, el 19 de octubre de 1914. One, two, three.